yo soy bastante organizado en mis tiempos, organizo y planifico mi obra, mis tiempos. Había un ingeniero colombiano, uno de los gerentes del proyecto de la planta de Pisco, que me decía que les diga cómo me organizaba para poder llevar los trabajos tan ordenados, ¿no? El sistema de ustedes, por ejemplo, el unianclado, te ahorra 20 a 30% del tiempo, porque tú terminas en el método tradicional empezando a ser a las 2 o 3 de la tarde. Así es, en cambio, con el unianclado, 10, 11 de la mañana ya comenzaste, claro, y terminas a las 3 o 4 de la tarde. Yo me acuerdo que antes, en el año 2008, que empezamos con César en la de Lima, había que llevar un rollo de planos para ver un chequeo vaciado, ¿no? En cambio ahora todo es en tablets o en celulares, ¿no? Entonces tú lo manejas y terminas ahorrando. Tú tienes que buscar a gente que sea como tú, con tus mismos valores, con tus mismos objetivos, ¿no? Amigos, buenas noches. Hoy día tengo a dos invitados y yo cada vez que me encuentro con ellos, la verdad que no sé si es uno o es el otro, ¿ya? Me confundo, pero son excelentes amigos, son excelentes profesionales, tienen más de 28 años de experiencia, especialistas en diversos tipos de obras, ¿no? Conocen mucho de BIM, de BDC, de Scrum, de Lean Construction. Han liderado una serie de edificaciones, hospitales, universidades, centros comerciales, obras industriales, saneamiento, electrificación, puertos y carreteras. Además, tienen más de 500.000 metros cuadrados de edificios de universidades y más de 1.600.000 metros cuadrados de edificaciones. Yo soy Antonio Aguilar y estoy con Ricardo Jara, ¿no? Y César Jara, grandes ingenieros, grandes amigos. Y primero, oye, muchísimas gracias por estar acá. Gracias. Oye, a ti. y quisiera, vamos a hacer una conversación, digamos, un poco informal, ¿no? Pero quisiera que comencemos. ¿Por qué es que eligieron ser ingenieros civiles? Bueno, mi papá también era ingeniero civil. Siempre creo que no teníamos otra carrera pensada más que la ingeniería civil. Mi mamá también nos incentivaba mucho a estudiarla, así que salimos del colegio e ingresamos pronto a ingeniería civil. ¿Y a ti también? En mi caso, digamos, bueno, en el colegio nos dieron unas posibilidades del test vocacional. Me salía Derecho o Ingeniería Civil, pero siempre mi padre nos había llevado a sus obras. Me gustaba hacer bastante edificaciones y por eso terminé decidiéndome por ¿Tu papá era ingeniero civil de carreteras, de edificaciones? ¿Cuál era su...? Él había estudiado en la promoción del 64 en la UNI. No, era un capo, o sea, estudió en la UNI en el 64, esa época eran muy pocos ingenieros, ¿no? Y era que a él tú lo encontrabas en las noches resolviendo problemas, siempre tenía cuadernos donde iba resolviendo ejercicios, algo que debo decir que no hacemos nosotros. Y él estuvo en Chaimochic, estuvo en la residencial en Virú, acá en Bellavista, estuvo también en Hilo, haciendo otros conjuntos residenciales. También sé que hizo saneamiento. Digamos, para mí lo más que me marcó ya cuando yo trabajaba en JE, ya que pudo venir en mi último cumpleaños. ¿Viajaba mucho?
Él viajaba, él trabajaba siempre fuera. En provincia. Se separó de mi mamá cuando nosotros teníamos 14 años. Le pidió el divorcio, pero mi mamá era muy terca, muy cusqueña, muy terca, y le dijo, dijiste hasta la muerte y hasta la muerte. Y de verdad fue hasta la muerte. Pero sabes que en ese interín él vino a nuestro cumpleaños. ¿Y era parecido a ustedes o no? Más o menos sí. Era más claro, era trujillano, más claro, y un poco más bajito, pero también tenía el cabello como nosotros, muy trinchudo, tenemos el cabello. Pero no se nota. Por eso lo tenemos cortito. Pero, y él, mi último cumpleaños pudo ver mis obras ya en JE, ya era jefe de obras, y me dijo que estaba orgulloso de mí. Claro. Fue lo más grande que él me pudo haber dicho, el halago más grande. Me dijo que quería ser abuelo. Entonces, ¿te apuraste? Me traté de apurar, pero murió a los meses. O sea, nació todo. Él nació, él festejó mi cumpleaños en enero, que somos un día después de tu cumpleaños. 24, usted es 24, yo soy 23, de enero. Y él murió el 6 de marzo de ese mismo año. Entonces no me permitió el casarme, ni el enamorarme, ni nada, pero a mi segundo hijo le puse los nombres de él, César Eduardo. César Eduardo, que es Jara León. Y dime, César, y también Ricardo, ¿cómo la maestría en la UTP, en construcción, ¿no? Ha influido en tu carrera, en tu vida, ¿no? ¿Cómo te ha ayudado? Ha sido, digamos, un poco soporte para, digamos, hacer un poco más de profesional la gestión de obras que tenemos. La UTP nos ayudó bastante en esa gestión. Y también después tanto Ricardo como yo, también estamos enseñando en la maestría también cursos en la misma maestría, y eso nos ayuda también a estar actualizados en nuevas tecnologías. Digamos, yo enseño construcciones especiales e innovación en la construcción, y me obliga a estar... Cuéntanos un poquito tu curso, a ver qué profundizas ahí en tu curso. Por ejemplo, en innovación en la construcción, todo el sistema de prefabricados, la inteligencia artificial que está entrando con bastante fuerza en construcción. Y ahí la inteligencia artificial, ¿cómo ya estás usando ahí? ¿Usas herramientas? ¿Cómo le transmites ese conocimiento a los estudiantes? Que digamos, le paso cómo se hacen los controles de obra usando inteligencia artificial en este momento, como para que ellos puedan usar esas mismas herramientas. También en la aplicación del BIM, del BDC, que también estudiamos con Ricardo en la certificación de Stanford. Eso también nos ha ayudado bastante, sobre todo en el tema actual que hay bastante uso de BIM, de BDC. Nosotros ya tenemos algo de experiencia, casi 15 años, 17 años en distintos proyectos hemos aplicado esta metodología, ¿no? Y cuéntame un poco, salieron de la universidad el 98 a, digamos, 96, ¿no es cierto? Y de ahí, digamos, a tú me has estado contando que has estado en obras de provincia, pero grandes obras, ¿no? Y complicadas, digamos, ¿no? Y tú, digamos, tú estuviste la primera parte supervisando capillas de mormones. Ajá, que casi te vuelves mormón. O sea, para ascender tenías que hacerte mormón. Para hacer zonal, entrar en la infraestructura. En La Molina, ahí está la principal capilla de los mormones, ¿no? El templo. El templo. ¿Eso lo construyeron con...? No, pero yo era tan, digamos, apreciado, siendo católico, apreciado por ellos, que he llegado a visitar el templo, y había un presidente de Estaca que trabajaba ahí. Entonces he visto, hay cosas maravillosas,
todas de oro dentro del templo. Pero tenía que hacerme mormón para ascender. Entonces mi mamá era muy católica. Y en un almuerzo con una de sus amigas, mi tía Mercedes Lechuga, me dice: Ricardito, ¿no quieres venir a trabajar a la empresa de mi primo? Que al hermano de mi yerno le ayuda a comprarse su depa, su camioneta. Y yo aposté. Y entonces era J.E., Eduardo Lechuga y Juvenal Lechuga. ¿Tu tía era Lechuga, también era pariente de Eduardo o no? Sí, era prima hermana de Juvenal, del papá de Eduardo. Y ella era amiga de cariño de mi mamá. Habían estudiado desde el colegio. Mi mamá también lo conocía a Juvenal. Entonces le dice: oye, mira, Juvenal tiene la empresa. Oye, ¿sabes qué? Lo hacemos entrar a Ricardo, ¿no? Entonces me hicieron entrar en el 2001. Y ahí fui residente solo en 3 proyectos, en un centro cultural y 2 capillas de mormones. Y de ahí me ascendieron a jefe de obras, gerente técnico, gerente de operaciones, superintendente. Ya te conoces una persona de mucha confianza y en esa época, ¿tú dónde estabas ahí? Porque estamos hablando hasta el 2000, digamos. Claro, estamos en el 2000, digamos, ¿no? Yo, cuando recién salí, hice carreteras que la última parte del gobierno de Alberto Fujimori eran bastante obras de carreteras en Puno, en Ancash, en la Sierra de Piura. Después tuve un paso por JJ Camet haciendo... Claro, ahí ¿con quién trabajaste? Me contabas que estabas con Rómulo Bonilla, también Rómulo, porque Rómulo era también de obras de provincias, digamos, sí. ¿no? Y después me mandaron a Cemento Andino con Freddy Cóndor, que Freddy Cóndor era el más duro de los gerentes. Que, sí, era la prueba de fuego si servías para la empresa, ¿no? Y no fue bastante bien. Pero has tocado un punto que me gusta. Tu estilo es un estilo de fuerza, ¿no? Tu estilo es algo distinto, ¿no? Es distinto, más de gestión. Es más de gestión, ¿no? Tu estilo es, creo que un poco de la escuela de JJ, ¿no? Claro. Es más o menos así, ¿no? Y también, digamos, me ayudó bastante JJ porque, por ejemplo, el Lean Construction yo no lo estudié en una universidad, sino JJ nos enseñaba... hacían clases internas, nos enseñaron a cómo usar las herramientas de Lean Construction, pero en la práctica. Eso me ayudó bastante después en mi ejercicio profesional, ¿no? Pero es que eran ingenieros bien profesionales, ¿no? O sea, JJC, o sea, además eran de mucha experiencia, ¿no? Los mantenían. Y cuéntame, y en JE ya estamos en el año 2000. Ahí comenzaron, creo, un poco ya los centros comerciales. Sí, yo llegué en una época donde estábamos en un punto bajo, habían hecho 8 obras con el Estado, les había ido mal y comenzamos a trabajar con Saga Falabella y llegó el boom de JE, ¿no? Hablando de eso, ustedes también trabajaron con los mormones. También, como yo había supervisado capillas de mormones, entonces construimos 13 capillas. Claro, sí me acuerdo, sí. Concursamos para los templos, pero ganó COSAPI. O sea, era claro que el que ganaba un templo iba a ser todos los templos de la región, ¿no? Entonces, ellos ganaron Trujillo, y ya después hicieron Arequipa, en Chile, en toda la región han comenzado a hacer ellos, ¿no? Pero pues ahí en JE fueron los años donde construyó más de 1.600.000 metros cuadrados, de ellos 500.000 en edificios universitarios. Sí, no, olvídate, en ese momento era JE, era la empresa. Que teníamos hasta 18 obras en paralelo. Tú ibas por todo Lima y veías el logo de JE, por todos lados, en la avenida Javier Prado, en Salaberry, en cualquier avenida veías el logo de JE, ¿no? Pero tú, ahí, ¿en qué año entraste tú, César? Yo entré para el 2008 para la Universidad de Lima, para el pabellón R. Ricardo coordinó con Eduardo y justo había terminado una obra con JJ Camet y pasé a JE.
y de ahí he estado casi 15 años, ¿no? con Eduardo. ¿Y cuáles crees que son las habilidades claves que requieres para hacer las obras que tú has hecho? Después te voy a preguntar a ti lo mismo. ¿Ya? Creo que, ¿cuáles son? por ejemplo, en una de las mejores obras que me fue organización. Yo soy bastante organizado en mis tiempos, organizo y planifico mi obra, mis tiempos. Inclusive había un ingeniero colombiano, uno de los gerentes del proyecto de la planta de Pisco, que me decía que a mis compañeros ya me iba de ese proyecto, que les diga cómo me organizaba para poder llevar los trabajos tan ordenados, ¿no? O sea, tú eres bien ordenado. Sí, normalmente trato digamos, de estar con todo planificado, hasta en mi vida personal, ¿no? A veces con mi señora tengo algunos problemas porque a mí me gusta tener claro qué voy a hacer de aquí, digamos, el domingo. Quiero saber qué voy a hacer en la mañana, si voy a poder ir al estadio. A veces mi señora me dice, no, pero hay que ir al cine, ¿no? Pero tú no me dijiste, y ya me cambia lo que yo había programado. O sea, pero esa es una mentalidad de ingeniero, o sea, Sí. pero ves bastante el futuro. Claro, también. O sea estás... Y tú tienes la misma... Un poco diferente. Bueno, Eduardo me decía, me dio un consejo, me encargaba clientes, ¿no? Entonces me decía... Es que tú estabas más en buscar... O sea, estabas en la obra, pero también buscabas las obras, ¿no? Sí, no, o sea, tú negociabas. Comercial, presupuestos y también ejecución, ¿no? Entonces, tuvimos mucho éxito. Y él me decía, mira, a mí me interesa ganar dinero, pero primero me interesa hacer relaciones. Y eso lo practiqué. Hablaba con Jorge Luis Izquierdo, que ahora es mi jefe, y me decía, no, es importante ganar dinero. Sí, yo creo que el mensaje que con él compartí... Con Jorge Luis Izquierdo ¿tú lo conociste dónde? Él fue mi profesor de diplomado ¿De la UPC? De la UPC. De la UPC. ¿De los dos? De los dos. Yo estuve primero en 2008 y creo que César 2009, pero fue nuestro profesor de los dos. Fue profesor de los dos. Y después de salir de JE, el director de la Universidad de Lima me ofreció crear una empresa, que creara mi empresa y supervisara a COSAPI en el Centro de Innovación Tecnológico. Y en ese momento Jorge Luis era gerente de operaciones de COSAPI. Y ahí lo volví a ver. Hicimos un proyecto con un contrato colaborativo, a libro abierto. Después fuimos a Stanford con el arquitecto Antonio Furukawa. ¿Stanford van en qué año? Estudiamos en el 2020 y el 2023 me invitaron a ser ponente en el Sci-Fi Summer de Stanford. ¿Y cuántas personas? O sea... Fue mundial. O sea, yo no sé hablar muy bien inglés. Habíamos preparado la presentación, el speech, me había aprendido todo en inglés. Y exponían unos ingenieros daneses, unas danesas. Oye, fue tan mal su inglés y la exposición que agarré. Yo fui confiado y hice la exposición tranquilo y más confiado, y felizmente salió bien, ¿no? ¿Lo hicieron los dos o cómo fue? O sea, la certificación la hicimos los dos en el año 2020. La certificación empezó en marzo. Hay una semana intensiva donde Martin Fisher y Leonardo Rismolet vienen a indicarnos darnos la teoría, y después hay un seguimiento durante todo el año con unos mentores que van viendo cómo vamos implementando el BDC en nuestros proyectos. A mitad de año hay otra semana intensiva donde vuelven a decirnos cuáles son nuestros errores, cuál es la mejor manera de poder llevar la gestión. Y en noviembre terminamos de entregar nuestros
trabajos finales de implementación en unas obras, y si era positivo esta implementación, nos daban la certificación, ¿no? Y después viajamos a los 6 meses a Stanford, y fue un año antes de lo que después se expuso Ricardo. Pero lo valioso es de que ahí te encuentras con ingenieros de Brasil, Noruega, Inglaterra. ¿Cuánto? ¿El grupo de cuánto es? O sea, pongamos tu exposición, ¿ante cuánta gente fue? Ante 200, 300 personas, pero estaba conectado y estaba grabado para todo la comunidad. Es un tema realmente importante profesionalmente hablando, ¿no? Sí, y más que lo iban a introducir el modelo, el contrato que se hizo colaborativo en la Universidad de Lima, lo inscribieron en el libro, en la próxima edición. ¿Estás hablando de qué año estás hablando ahí? Del 2023. Pero ya estaba Alexander, ya había comenzado a trabajar con toda la parte colaborativa. Alexander Alcocer, él trabajaba ya en COSAPI. Alexander Almeida. Sí. Alexander Almeida, sí. Él ya había introducido el tema del BIM y el BDC en la Universidad de Lima. Pero el concepto colaborativo le costó implementar, porque mira, nosotros en JE, la última obra que hizo JE con ellos fue el 2020 al 22, y en esa obra nosotros hicimos BDC, pero Gallegos Casabón Arango nos entregaban los planos en PDF. Se resistían a trabajar en el modelo. Pero luchábamos, peleábamos, y ya con COSAPI ya entregaban el modelo. Ya entregaron el modelo, ya se alinearon al modelo. Y ahora, fueron etapas. En el CBU de JE se llegó a hacer BDC. Ya en el SIT, con COSAPI, por ejemplo, se revaló toda la estructura metálica. Y teníamos 850 toneladas de fierro. Y los ejes principales y secundarios tenían la misma secciones de estructuras. COSAPI dijo, no, oye, podríamos optimizar el peso. Y bajamos 400 kilos. Gallegos Casabón Arango aceptó 300 kilos, bajar 300 kilos. Oye, para el siguiente proyecto de posgrado, el mismo ingeniero Casabón agarra y dice, oye, bajo estos conceptos, ahí ya no hay 800 kilos, acá hay solo 400. Entonces, el que gana es el cliente. Entonces, el modelo de gestión habla de que tenemos que priorizar el cliente. Ese es nuestro objetivo, o sea, ayudar al cliente a lograr sus objetivos. Y el problema, digamos, en la obra del CBU que te comenta Ricardo, el problema es que tuvimos que compatibilizar de mayor manera el proyecto, porque como el estructural no había compartido el plano con nosotros, no podíamos compatibilizar tan adecuadamente. Claro, pues necesitas el AutoCAD, para poder comenzar a variar. Ya en el AutoCAD hasta lo hemos vencido, ya es en claro, en ese momento estabas en el AutoCAD. Cuéntame un poquito cómo ya se animan a hacer una empresa juntos, ¿no? Mira, como te comentaba, el momento más difícil de mi carrera fue cuando JE cierra. Entonces, ¿Qué pensaste en ese momento? Yo pensaba pues que en JE iba a terminar toda mi vida, iba a trabajar toda mi vida profesional, que mis hijos iban a trabajar ahí, ¿no? Entonces, ¿Y tú qué pensaste en ese momento? O sea, igual te fue muy golpe. Digamos, Ricardo tenía 22 años en JE, pero yo también 15. Entonces ya estábamos totalmente familiarizados con la empresa. Y era, digamos, nosotros teníamos el JE tatuado. Habíamos hecho crecer la empresa y nosotros mismos habíamos crecido con. Pero desarrollaron una amistad bien fuerte también con Eduardo, ¿no? Sí, Eduardo Lechuga pues era
como un segundo padre para mí, ¿no? Y él me ayudó a comprar mi primer carro, como mi tía dijo, me ayudó a comprar mi primer carro, mi segundo, tercer carro. ¿Ustedes eran las personas más cercanas ahí, digamos? Yo creo que en algún momento sí, después no sale. Mi esposa salió de JE y es un poco... ¿Tu esposa también trabajó en JE? Ahí la conocí en JE. ¿Sí? La conocí ¿En JE. qué año? ¿En qué año? El año 2005 la conocí. ¿Y te casaste 2015, cuándo? perdón. 2015 la conocí. ¿Y te casaste? 2005 la conocí. Me casé en 2010. 2010 me casé. 2005, después de 5 años, ahí fue que la conociste. Pero, por ejemplo, con Eduardo hemos ido hasta el estadio, era hincha de la U, íbamos al Nacional. O sea, se hicieron bien, o sea, se hicieron amigos, o sea, era más que una relación y laboral. Siempre a Eduardo siempre lo ven, voy le vas a agradecer, digamos, claro. O sea, el padrino de mi hijo, de César Eduardo. Hace poco estuve en mi casa todo un domingo y con él me pagó mi liquidación completa, o sea, no tengo ningún, o sea, todo, cumplió totalmente conmigo, y digamos siempre había el cariño y la confianza de hablar con él de muchos temas, ¿no? Inclusive personales, no solo de empresas, sino personales. Él me aconsejó casarme. Yo dudaba en casarme. Decía, no, Ricardo, sí, Estelita es una buena chica. Y él fue uno de los que me animó a casarme. Me ayudó también a comprarme el depa. Pero tu departamento es bien bonito, o sea, ¿no? Tu departamento es, o sea, bien escogido. ¿Lo construyó Eduardo también o no? No. Cuando nos casamos compramos uno en Surco, en la Merced con Mariscal Castilla, y de ahí vendí ese y ya me mudé a Chacaría, donde hemos festejado bien bonito, bien bonito ese departamento, sí, el último piso tiene una vista bien bonita, esa terraza es bien agradable y tienes todo, ¿no? Parrilla, el bar, ¿no? Es bien bonito. Sí. Sí. Y lo bueno es que Estelita como arquitecta lo ha diseñado, entonces ahí siempre eres bien cariñoso con tu esposa, me doy cuenta, Estelita, o sea, siempre te he escuchado hablar de Estelita, o sea, nunca te he escuchado. Creo que es fundamental. Mira, a veces escuchaba a un gerente chileno que decía, tu esposa te permite estar, ¿no? O sea, porque es tu compañera de vida. La ¿no? relación de pareja es recontra importante, ¿no? Es recontra importante. Y a Ricardo le gusta hacer reuniones en su casa. En cambio, a mí me gusta más hacer reuniones en algún restaurante, en algún lado, pero a Ricardo principalmente le gusta hacer las reuniones en su casa. ¿Y cómo así se animan a estudiar en Stanford, a integrar todas estas metodologías de BIM, de BDC? ¿Cómo entran a ese mundo académico de élite, ¿no? En la que realmente ahorita hay poco que se está un poquito más generalizando, pero es un conocimiento que todavía está focalizado, ¿no? Mire, en 2008 nos invitó a un amigo, Eduardo Camisato, a conocer estaban haciendo el edificio Cubo con Graña y nos mostró un poco de lo que él gestionaba, cómo gestionaba. Entonces, desde ahí en JE se generó un cambio, porque los CPUs que teníamos eran chiquitos y no podían tener la capacidad de ver esos programas, ¿no? Y ahí comenzamos. Y César es muy, como lo habrás visto, es muy entusiasta en todos los temas de innovación, de esto, ¿no? Entonces, él me animaba a estudiar en la maestría, me animó primero a estudiar la maestría, la estudiamos juntos, y después me animaba a estudiar la certificación de Stanford. Entonces nos animamos en la tercera promoción, éramos un grupo chico, llegamos a ser, en ese momento debemos haber sido pues 150 profesionales peruanos certificados. Ahorita creo que hay más de 300, algo más de 300, pero todavía es un grupo cerrado. Eso es 150, pero cuando comenzaron eran menos, me imagino. Sí, comenzaron grupos chicos. Inclusive Alexander
fue el que animó a la Universidad de Lima a empezar la tercera y cuarta promoción de BDC, porque antes, por ejemplo, Omar, cuando se certificó Omar Alfaro, Ajá. fue creo 15, 20, Claro, era recién. muy poco. Omar, ¿cuándo se certificó? Él fue la primera promoción. Fue la ellos primera promoción. fueron 8, 10. ¿Eso fue qué año? De haber sido el 2010, 12, por ahí. ¿no? Por y ahí. antes era, pues, que te gastabas $15,000, $12,000 en certificar porque tenías que ir a Stanford, ¿no? En cambio, ahora se hizo un poco más, bajaron los costos. Más democrático. En el momento en que nosotros lo estudiamos, nos costó $4,000. Fue la más barata de todas, porque la anterior había estado como $8,000 O sea, bajó. y tenían como 30, algo así, Ajá. alumnos. Y Ricardo se animó porque nos bajaron a $4,000 y se animó. Y después ya han vuelto a subir, ahora creo que está algo de $6,000. Ajá. Pero es una gestión que están usando, ponte las empresas top en el mundo. Se usa en Bechtel, se usa en Skanska, en Estados Unidos, en Europa, en Asia. Todas las empresas top del mundo están usando BIM, BDC, y eso deberíamos nosotros aprovechar en el Perú, ¿no? Y cuéntame un poquito esto ya, las obras actuales, ¿cómo han aplicado? ¿Tú cómo las has aplicado en el edificio multifamily? Y tú, digamos, en algunas obras que has trabajado, ¿no? Tú eres bien ordenado, ¿no? Lo tienes, no sé si comenzamos un poquito por el multifamily. Mira, en el proyecto multifamily es un contrato colaborativo. Hicimos 4 meses de preconstrucción. Estamos usando prelosas. Hicieron 4 meses de preconstrucción. ¿Y cómo fue eso? Cuenta un poquito. O sea, modelamos el proyecto, optimizamos el proyecto. ¿Eso cuando ya estabas en campo? En BIB, cuando ya estaba en BIB. ¿Todavía no estabas o sea, todavía estabas en el terreno? No, ¿Estabas en la oficina? Estábamos en la oficina. Ya estaba en BIB Bravo, entré en junio del 2024 y ahí comenzamos la preconstrucción, de junio a noviembre. Aterrizamos el presupuesto. ¿Quién te llamó? ¿Cómo llegaste a BIB Bravo? A mí me presentó a Oscar Bravo, me presentó Emerson Marullo. No estaba todavía Jorge Luis. Todavía no estaba Jorge Luis. En octubre del 2023, más o menos, de haber sido. Y a él le interesaba entrar a diversificar un poco la empresa, ¿no? O sea, construir para terceros, pero clientes selectos, ¿no? Y después me llama Jorge Luis, más o menos en marzo, abril del 2024, para plantearme algunos proyectos, y ya él era gerente general de BIB Bravo, y me termina concretándose en junio del 2024. Entonces me llevan al proyecto multifamily, era un contrato colaborativo, hicimos el presupuesto, cerramos el presupuesto, y hemos aplicado todas las formas de preconstrucción, ¿no? O sea, estamos usando acero dimensionado, prearmado, prelosas, estamos usando columnetas no estructurales prearmadas, prefabricadas con entrepisos, con ustedes. Estamos trayendo ventanas listas. Tenemos la placing ahí con ustedes también. 2 placing. Tenemos 2 placing. O sea, ustedes son un aliado estratégico de BIB Bravo principal, ¿no? O sea, creo que nosotros hemos llegado a tener 8 o 9 bombas de ustedes placing, ¿no? O sea, ustedes nos atienden súper de manera, o sea, no tenemos ningún problema en este proyecto, nos apoyan siempre, y también estamos entrando a prefabricados, pero de acabados. Entonces traemos las ventanas listas, las puertas. Entonces, por ejemplo, mira, el proyecto tenía 81 modelos de ventanas, y lo bajamos primero a 50
y después hemos cerrado en 31. Lo importante que es la preconstrucción, Sí. porque si al arquitecto tú le dices solo hazme 2 o 3 modelos de ventana, No, sería mucho más rápido, no. más barato producir, ¿no? Puertas tenemos 3 modelos. ¿Quién nomás. es el arquitecto, el estructural ahí? Miguel, el arquitecto es Miguel Molinari, un arquitecto chileno. Ajá. Es un proyecto que tiene un local comercial en los 2 primeros pisos y 323 departamentos para alquiler. ¿De qué área? ¿De qué área son los departamentos? Son departamentos de alquiler de 40, 50, 60 metros. Son chicos. O sea, son chicos. Es que eso va a ser multiplicado, va a ser alquiler todo. Todo alquiler. No, Todo ese- alquiler, entonces imagínate, pues ahora entregamos como que fuera un hotel, aire acondicionado, kitchenet, le ponemos hasta los hornos microondas, entonces el mueble de cocina tiene que venir modulado para tener el microondas, el horno, la campana todo, extractora, todo. Y estamos trayendo todo prefabricado. Todo. Entonces pensamos optimizar el proyecto en 3 meses, cuando menos. O sea, 3 están meses. haciendo un proyecto 3 meses menos de lo que habían planificado. Ese es nuestro gran reto. Y cumplir Ya estamos en la mitad, ¿no? En la mitad del proyecto, ¿no? Ya estamos en el piso 10. Son 22, creo, ¿no? 18 pisos, pero mira, al costado tenemos un edificio de 14 pisos y con 10 pisos ya lo hemos alcanzado y lo hemos pasado, ¿no? Entonces, por la altura de las tiendas del primer piso, de los 2 primeros pisos. Ahora estamos postulando para universidades, o sea, queremos aplicar esta experiencia que tenemos en edificios universitarios. Estamos postulando a la Pacífico con este modelo de gestión y a la Católica, ¿no? O sea, en universidades, créeme... Bueno, pero ustedes tienen una experiencia enorme en universidades, ahí yo creo que tienen una ventaja, ¿no? Tenemos una ventaja y manejamos, ahora están certificando 9 ingenieros de B&B Bravo en Stanford, en BDC. Están certificando desde Jorge Luis Izquierdo, Alex Alcócer y... Jorge Luis Izquierdo no había certificado, yo pensé que había certificado. No, pero está certificando siendo gerente general, o sea, para ver y conocer, o sea, y aprender, claro. Tú sabes, Jorge Luis es muy estudioso, un gran profesional, una buena persona. Sí, de persona, olvídate, de primera. Y tú, César, ¿y tú cómo has aplicado todas estas tecnologías, estas nuevas... Yo ahorita estoy trabajando en Corbás, una empresa que se dedica a hacer obras para el Estado y algunas privadas. Soy gerente de operaciones en este momento de esta empresa. Y hemos tenido colegios para la NIN, la UTP sede de Arequipa, y hemos tenido el soporte del BIM y hemos podido hacer gestión BDC con elementos prefabricados como el acero dimensionado, viguetas en Arequipa. ¿Prelosas han trabajado ahí o no? No, prelosas no, pero digamos ahí hay todavía un trabajo fuerte que hacer en los proyectos del Estado. Por ejemplo, hemos hecho proyectos con Contraloría que incluía el proyecto, pero la misma agenda de Contraloría todavía no domina los proyectos BIM. Todavía se hace el proyecto en AutoCAD, se pasa a Revit, no se maneja nada. Yo sé que en el Estado han invertido bastante en todo lo que es este concepto de colaborativo, o sea, es más, hay normas que se tienen que cumplir a partir de ciertos años. La norma está, pero el problema es que no se termina de aplicar debidamente, porque todavía hay mucho proyectista que te diseña en AutoCAD y lo pasa a Revit. Después también hay el problema de que mucha gente de las entidades no domina todavía el sentido del proyecto colaborativo. Piensa que ellos todavía están a la antigua, que aprueban. ¿Qué es lo que cree que se necesita para eso? Mucha capacitación. Mucha capacitación. Las plataformas, por ejemplo, con Contraloría teníamos sesiones de trabajo y no hacían actas. Entonces,
uno de los fundamentos de la gestión BDC es tener métricas que te permitan, así como vas piloteando un avión, tú tienes que tener el altímetro, el combustible, todo tienes que tener datos. Y lamentablemente todavía los proyectos del Estado no llegan a tener todo manejando oportuno el tema de BIM. Inclusive le pasó a la empresa donde yo trabajo, entré en noviembre del 2022, el proyecto estaba modelado. Sin embargo, en este colegio no se usó acero dimensionado. Y el acero dimensionado era muy rápido y muy barato hacerlo porque ya tenías el modelo, ¿no? Pero la empresa en ese entonces no optó por hacer el acero dimensionado. Y con el acero dimensionado nos ayuda... ¿Y por qué? Desconocimiento, ¿no? Y tuvimos que hacer los planos de replanteo con tecla sin haber usado acero dimensionado. Qué pérdida total de tiempo. Ajá. Así es. Ahora, lo que comentábamos un poco en BIB, pues, por ejemplo, estamos usando en Aldebarán los unianclados, ¿no? Y pues hay que diseñar los muros no lo pudimos usar en multifamily porque teníamos un centro de reforzamiento de los paños o columnas, ¿no? Pero es muy fácil ponerse de acuerdo entre el estructural para hacerlo todo corrido, ¿no? Pero todo eso se puede hacer, digamos, pero tiene que ser antes. O sea, mientras más lo piensas, ¿no? Ahí está el ahorro, porque ya cuando estás en la obra, los tienes que cambiar el proyecto ante la municipalidad y hablar, y comunicar, ya es un... Y como dice César, en el Estado, si no le pueden valorizar el encofrado, porque no lo ven el encofrado. Entonces ahí está. Y el sistema de ustedes, por ejemplo, el unianclado, te ahorra 20 a 30% del tiempo, porque tú terminas en el método tradicional empezando va a ser a las 2 o 3 de la tarde. Así es, en cambio, con el unianclado, 10, 11 de la mañana ya comenzaste, ¿no? Claro, y terminas a las 3 o 4 de la tarde. O sea, le das un acabado casi tarrajeado. Y el acabado no hay comparación. Ahí sí le ganamos a todos. Nosotros hemos tenido N problemas con clientes, con el mismo JE, por ejemplo, que teníamos que hacer picoteado del muro por las panzas que se generaban en el encofrado. Ajá, claro. En cambio ahora con el unianclado, eso te queda perfecto, ¿no? Sí, eso realmente es buenísimo. Oye, cuénteme un poquito cómo entraron en este mundo de la docencia. ¿Les gusta? Porque, enseñar es bien bonito. Sí. ¿No? O sea, poder transmitir a un grupo de gente que te llame, que te pregunte, ¿no? ¿Cómo así entraron en este mundo de...? Empezamos primero, yo dictaba algunos cursos... ¿Tú iniciaste? Online, junto con Ricardo también, pero el primero en empezar en la UTP fue Ricardo. Sí, después yo empecé ahí en la UTP, me invitaron. Lo que pasa es que la universidad va creciendo tanto. Nosotros estudiamos la tercera promoción. Ahorita van como en 80 promociones. Entonces necesitan cada vez más profesionales. Y ellos se basan en tener profesionales con cierta experiencia para transmitir esa experiencia a los estudiantes, ¿no? Entonces comencé hace 3 años con ellos. O sea, relativamente poco, entonces han comenzado a enseñar, 3 años. ¿No? Es que empezamos recién. Tampoco, antes no tenían tiempo tampoco. 3 años y yo 2 años. Claro, no tenían tiempo tampoco. No teníamos tiempo. Claro. Y de alguna forma en la etapa en JE estaba contento, no aceptaba ningún tipo de cachuelo, me pedían hacer algún extra y yo no, gracias, estoy tan tranquilo, feliz acá. Pero en cambio ahora pues ya salieron otras necesidades y también ese deseo de transmitir experiencias, ¿no? Mira, no sé cuántos cursos debe haber dictado, 30, 40,
y conocer más gente, o sea, siempre... Sí, es muy enriquecedor. Sí. Eso, hasta desde el colegio a nosotros nos pasó de que como éramos los dos en el colegio, estudiamos en el Colegio de la Inmaculada y eran 5 salones. ¿Y los confundían? O sea, ¿lo confundían o no en el colegio? En el colegio, inclusive, de primero a cuarto grado, estábamos en el mismo salón. Ya a partir de quinto grado ya nos separaron, pero siempre había un poco de confusión. O sea, sí, porque también, yo, bueno, ahora que los veo un poquito, y pues que hay una diferencia de peso, ¿no? Sí. Pero en el colegio era un poco más. ¿Ah? En el colegio era un poco más. Ricardo era bien gordito. Yo llegué a tener talla de pantalón 40, o sea, imagínate, ahorita uso 36. Y era bien flaco. Entonces, ya, o sea, siempre ha sido flaco entonces. Mucho más flaco. O sea, era bien delgado. Era ya en la universidad. ¿Y qué tal? O sea, siempre han sido con textura distinta. Claro. Sí, mi hermano siempre, en un momento llegó a casi igualarme de peso, pero siempre él fue más flaco. O sea, lo más cercano que hemos estado es 3 a 5 kilos de diferencia, digamos. Pero normalmente siempre yo he sido el más delgado. Oye, ¿y cómo manejan la tensión? La tensión, la presión, cuando tienen que hacer presupuestos, ¿no? ¿Cómo lo manejas tú? A mí me gusta, la presión me da adrenalina, o sea, normalmente inclusive en la época que estudiamos la maestría, nos salió muy positiva la implementación BIM en una universidad peruana de las Américas, y Eduardo Lechuga me mete a un diplomado de BIM Management en la UPC. Pero el problema es que ya estaba con la maestría y tenía este diplomado, ¿no? Entonces a mi hermano le ofrecieron y mi hermano me dijo, no, me va a ocupar mucho tiempo. O sea, tú un poco que lo convences a Ricardo, o sea, tú das tú eres el más estudioso, o sea... yo digamos un poco más... tú lo convences a él, digamos, ¿no? Claro, o sea, él quiere estar metido en muchas cosas, ¿no? En cambio, yo de alguna forma vivo un poco más... más familiar. Con mi familia, claro, entonces mis hijos ocupan bastante de mi tiempo, ¿no? Me gusta compartir mucho con ellos, converso mucho con ellos, entonces... Él en cambio, quiere estar metido en todo, ¿no? Y dime una cosa, ¿y qué es lo que más te apasiona de la innovación a ti? O sea, ¿dónde está tu foco? Digamos, la innovación en cuanto a herramientas que ver, digamos, que un proyecto lo podemos hacer más productivo. Digamos, hace digamos 10 o 15 años nos hablaban del BIM y probablemente pensábamos que estaba medio loco. Es que hace 10, 12 años hablaba de AutoCAD. AutoCAD era casi exacto. En cambio ahora el BIM es ya usado en todo el mundo, pero también debemos entender de que de aquí a 5 o 10 años de repente ya no es BIM, es otro programa que ya tiene muchas más facilidades de repente para nuestro diseño, y nos da visión para, por ejemplo, lo que Ricardo comentaba, preconstrucción. Tú ya no necesitas estar cometiendo errores en la construcción. La construcción tú la prehaces, la preconstruyes. Claro. Tú sabes cómo va a estar la torre grúa, cómo va a estar el concreto tal día, cómo vas a vaciar tal sector. ¿Escuchaba hablar de ObraLink? Es el ObraLink, íbamos a poner, pero es un equipo que es dos cosas principalmente, que lo utilizaron en la Universidad de Lima, que te va tomando fotos cada 20 minutos y te va viendo el proceso constructivo. Son ortofotos que van, y la ventaja de estas ortofotos es de que el error son milímetros. Así es. Entonces tienes
los avances. Por ejemplo, hay cámaras LIDAR que tú vas pasando por la obra y te va dando todos los avances y lo transportas al modelo y sabes cuánto ha producido de tarrajeo, cuánto ha producido. Así es. Y también puedes tú tener la resistencia, ¿no?, en el momento que se está captando. Claro. Entonces, tienes dos posibilidades. Claro. Una, si tienes una mayor resistencia, puedes encofrar más rápido, ¿no? Y también, si es que hay algún error, inmediatamente te avisa, digamos, ¿no? Ahora y utilizamos pues drones, o sea, se utilizan drones, se utilizan pantallas touch, se utilizan plataformas en la nube, o sea, ya ahora ya no usamos. Yo me acuerdo que antes, en el año 2008, que empezamos con César en la de Lima, había que llevar un rollo de planos para chequear un vaciado, ¿no? Ajá, en cambio ahora todo es en tablets o en celulares, sí, claro, ¿no? Entonces tú lo manejas y terminas ahorrando, porque por ejemplo en los proyectos tú ya no imprimes, tienes la tablet, sí. Y los protocolos, todo lo tienes. Y en las obras, los ingenieros, eso es un tema interesante. O sea, yo no sé si esto de la tablet está en cierto nivel nada más de obras y de clientes, o ya está un poco más generalizado, porque también es un costo. Todavía es un poco, digamos, no tan masificado, porque definitivamente, inclusive muchos gerentes le tienen miedo a los costos, ¿no? Pero, por ejemplo, pueden comprar unas tablets no tan caras. Hay plataformas inclusive que han ido bajando de costos. Ahora, pero mira, en B&B, Bravo, utilizan los capataces. O sea, les damos. O sea, el capataz ya tiene su tablet. Le damos al maestro, a los capataces, los ingenieros te evitas así. Antes el Document Control tenía que ir a recoger los planos que se superaban. En cambio ahora el capataz, el maestro, si hay un cambio, lo tiene inmediatamente en la tablet. En la nube. Ya no necesita recoger el plano. Antes le tenías que poner al plano tu sello rojo superado, ¿no? Y tenías impresión de plano. No tenemos plotter en la obra. Claro. No tenemos un plotter en la obra. Ese es un cambio recontra importante. En el Colegio de Ingenieros nosotros llevamos casi 32 archivadores del dossier de calidad por 2 juegos. Eran 64 archivadores del dossier de calidad. Yo te aseguro que a los 2 años habían perdido la mitad de archivadores. En cambio, en la de Lima y en los nuevos proyectos, el dossier de calidad se sube a la nube y en la nube lo puede revisar cualquier persona. Cualquier persona. ¿Y algún otro cambio que estén experimentando en sus obras así de esa magnitud? Porque ese cambio es muy fuerte, o sea, y ahora hay comunicación permanente, porque, o sea, ahora se involucra a todos los stakeholders, ¿no? Entonces, por ejemplo, nosotros hemos usado Procore, hemos usado Trimble Connect, ahora estamos usando ACC, Build, y o sea, hay múltiples plataformas de distintos costos, pero la idea es que puedes compartir información con todos, o sea, el propietario, el supervisor, contratistas, el dueño de la empresa, el gerente de operaciones, los subcontratistas. Entonces, la cosa es manejar información 24/7, ¿no? Además que imagínate, antes el cliente veía su obra en una maqueta, lo mucho, ¿no? Así es, exacto. En cambio ahora puedes hacer recorridos virtuales y saber más o menos cómo van a ser los ambientes, la iluminación, la ventilación, todo el edificio lo puedes Es interesantísimo, conocer, ¿no? Claro, recontra. Mire, quisiera que le den, ¿qué consejo le darían a un profesional que está comenzando, que ha pasado, ¿no? O que los ve a ustedes como modelo? ¿Qué consejo le darías tú a un chico que ha terminado ingeniería civil
¿no? Y te ve a ti como modelo. Mira, yo le recomendaría que trate de hacer o sea, con un comportamiento con valores, ético, con un desarrollo profesional, pero buscando relaciones, buscando generar relaciones. A veces pensamos en que nuestro equipo de trabajo no son nuestros compañeros, sino yo soy, ¿no? Entonces, el saber que tu equipo de trabajo es un grupo que al reciente te va a si estás empezando, al reciente te va a recomendar, la ingeniera de calidad va a ver que eres tu trabajo, que eres colaborador, que estás siempre alegre, que acompañas, que estás viendo qué cosa puedes aportar al grupo, ¿no? Y eso llevado a otros niveles, ¿no? De alguna manera a mí me ha servido mucho las relaciones que he ido formando en mis años profesionales. A mí Eduardo Ichua me entregaba clientes, ¿no? Entonces esos clientes es aprender a manejarlos, aprender a relacionarse de una manera, ¿no? Entonces, en cada etapa de tu vida profesional tienes que aprender a cómo tratar con tu supervisor, con tu vecino, con tu cliente. Ahora veíamos en la obra, decíamos, oye, viene el supervisor, viene el cliente, y tú tienes que acercarte pues a él. No lo ves pasar y que siga su camino, ¿no? Sino tú acercarte, ingeniero, ¿cómo está? ¿Qué necesita? ¿No? Y demostrar tu conocimiento, ¿no? Claro, tú estás hablando de varios puntos que son bien importantes. Un tema de relaciones, ser empático, ¿no? Mostrarte, ¿no? Porque y eso a un chico le sirve para que lo comiencen a llamar o lo comiencen a valorar más, ¿no? Y tú, César, ¿qué le recomendarías a un chico? Además de lo que digamos, de los valores, de toda la comunicación, también creo que es importante estar innovando y estar actualizándose permanentemente. Sobre todo en este momento de que los cambios en un año, todo lo que estaba como avance tecnológico, de repente el próximo año aparecen nuevos. Así es cierto. Es importante también viajar, ver, digamos, ferias de construcción, nuevos equipos, porque esos equipos, esas nuevas tecnologías lo que te van a ayudar es a poder diferenciarte del resto, ¿no? Tú has hablado de un punto importantísimo, viajar, conocer, las dos cosas se relacionan, porque al final, o sea, ustedes son un ejemplo, o sea, digamos, tú eres más innovador y lo que tú captas, lo conversas con tu hermano y los dos lo aprovechan, ¿no? O sea, ¿no? Y seguramente tú hablas de las obras y como te decía, los Jara son muy conocidos. Pero es verdad. Con el favor de Dios. No, digamos, hicimos muy buen equipo en JE. Sí, claro, y digamos, Ricardo era mi jefe, ¿no? Entonces, pero llegamos a compenetrarnos tanto que, digamos, si bien cierto era mi jefe, podía yo tener cierta libertad para, claro. Es que es muy importante en un trabajo saber qué piensa el otro. O sea, porque tú, me imagino que tú ya sabías muchas cosas que quizás no le decías, que es un tema de comunicación, pero sabías que lo iba a hacer. Esa es una comunicación, es como un equipo de fútbol. Al final, el mediocampista tira una pelota donde no hay nadie, pero ese ya sabe que está corriendo a ese sitio. O sea, más o menos el tema. ¿Y cuál es el mejor consejo que te han dado? Mira, cuando cerró JE y José Antonio Lizárraga me dio la oportunidad de supervisarle a COSAPI la obra del CID,
él me decía, me dio un consejo, bueno, me decía, tú tienes que buscar a gente que sea como tú, con tus mismos valores, con tus mismos objetivos, ¿no? O sea, y después eso lo escuchaba y decía, oye, sí, mira, hay otros que dicen, si estás con un borracho, ¿qué vas a hacer? Borracho. Si estás con un mujeriego, ¿qué vas a hacer? Mujeriego. Pero eso es verdad. O sea, si tú te juntas con gente que es ambiciosa, que quiere seguir creciendo. Ustedes me han dicho que, o sea, entraron a la universidad y están en un grupo muy competitivo, ¿no? Y se convirtieron en competitivos. Y eso es verdad. ¿Y tú, César? ¿Cuál es el mejor? Digamos, mi padre y mi madre siempre me inculcaron la honradez, el trabajo, el tratar de no hacer daño al prójimo. Y eso, de todas maneras, sí, digamos, pese a que soy competitivo, y siempre lo he tratado de llevar con eso, ¿no? O sea, no por ser competitivo vas a poder sí, es claro, ¿no? tratar de es que cuando ya pasas esa línea, ¿no? De hacer daño para hacer mejor, ya no eres competitivo. No, ese no es como no el fair play, ¿no? Sí, no lo vas a patear para, ¿no? ¿Y cuál es el libro que les ha marcado? Mira, a mí me marcó más la Biblia, mira, porque tú sabes que yo había terminado... ¿Pero lees la Biblia? Leo la Biblia seguido. Sabes que yo había terminado con Estelita, éramos enamorados, pero habíamos terminado. ¿Ah, sí? Y un amigo, Iván Vildoso, agarra y nos dice a los Estelita, amigos... tú, la verdad, nunca creo que le ha dicho Estela. Se amarga como chico. Estelita. se dormir en el sofá. Y eso, cuando es buena gente, si no en la calle. Y sabes que me dice, oye, un retiro ha cambiado mi vida. Y le dije, ¿es católico? Y me animé a ir. Oye, y en ese retiro me hizo, o sea, a veces creemos que porque tenemos cierto éxito, nos creemos más de la cuenta. Y me hizo comprender que muchos errores que cometí en mi vida y me hizo aterrizar el padre César de los Eros de Iglesia Santa. Oye, vieras, es conocido ese padre, sí. Vieras, te habla, pero oye, veías a compañeros nuestros, hombres, llorando. A mí me generó un sentimiento muy grande y cambió mi vida. Y después, mira, cuando murió mi mamá, también yo me siento muy pegado a ella cuando comulgo, porque a ella le gustaba mucho la comunión. Y los llevo a mis hijos al colegio, también estudian en la Inmaculada, son rivales del colegio de mis hijos de Santa María. Pero sabes que me voy a un cuarto para las 7 y escucho misa y salgo con comunión. Entonces es un momento bonito, es un momento de reflexión, un momento, sí, o sea, es un momento diferente, ¿no? Sí, y en realidad todo le debemos a él, ¿no? O sea, a veces las oportunidades me han llegado en el momento oportuno. O sea, y eso es seguramente usted también ha escuchado, ¿no? A veces tenemos que agradecer lo que tenemos, ¿no es cierto? Porque o sea, hemos podido estar en otra situación distinta, digamos, ¿no? Y en caso tuyo, César. Y yo soy bastante de leer biografías. Pero digamos, las biografías empecé a leerlas casi ya terminando la universidad, y digamos tengo la biografía de Gandhi que en un curso de historia de ciencias sociales del primer ciclo, el profesor hablaba de que como que Gandhi cuando lo llevaron a una reunión con la reina de Inglaterra, no sabía usar el terno, dando a entender de que uno era lo que aprendía, ¿no? Si no había visto un terno, según el profesor Gandhi, pues no sabía ni cómo se iba a poner el terno. Pero leyendo la biografía, Gandhi había estudiado en Inglaterra de chiquillo. Sí, así es. Y lo que pasa es de que él
no quiso ponerse el terno, sino quiso ir con su uniforme de gala. Era otro el concepto, ¿no? Pero cosa que yo debía haber sabido eso como para poder refutarle al profesor lo que no era una verdad, ¿no? Sino era... Y eso me motivó a leer bastantes biografías para tratar de tener más conocimientos de lo que en mi historia se había hecho, ¿no? Es que leer la historia también es recontra enriquecedor. O sea, te dice muchas cosas, porque creo que la historia se repite, ¿no? O sea, es cíclica, ¿no? Es cíclica, ¿no? O sea, me parece que se repite. ¿Y cuál es el principio que rige tu vida? El hacer el bien, el tratar de ser feliz, o sea, sabes lo que tú decías, ¿no? El dar gracias a Dios de lo mucho que nos dan, de lo mucho que nos permite, de nuestra familia, entonces, y yo, mi papá nos dejó nunca he escuchado a alguien decir que a mi papá le pagaron tal plata o lo sobornaron. Claro, y yo busco en la calle, orgullo, claro. Salgo a la calle con mis hijos y el orgullo es que ingenieros, subcontratistas me saludan con aprecio, ¿no? Y hace poco se fue una ingeniera de calidad, Morelia, y no sabes el gusto que me dio recibir un mensaje de audio hablándome cosas de que le había dado gusto trabajar conmigo y eso es muy bonito, trabajar en el equipo, ¿no? Entonces, pero es un tema de liderazgo, o sea, que trasciende, que se nota que has llegado más allá solamente del trato profesional, digamos, ¿no? Y en el caso tuyo, César. Creo que, digamos, tú comentábamos antes de la entrevista que mi madre era una persona muy, muy importante en mi vida y lo que creo que trato es de ser lo mejor posible para que ella, como católico, pienso que ella de alguna manera está contigo siempre. Y que se sienta bien con lo que hago, ¿no? Creo que ese es, digamos, mi mayor objetivo, ¿no? Sí, yo también siento lo mismo. Yo creo que, digamos, las personas trascienden la muerte, digamos, ¿no? O sea, y en algún momento va a haber un reencuentro, digamos, ¿no? Y la definición de éxito, para ustedes, ¿cuál es la definición de éxito? Mira, yo creo que éxito es que el poder compartir con tu familia lo que vayas logrando en distintas formas, ¿no? O sea, poder transmitir, poder darles a ellos cosas que puedas darle, que tú no has tenido, ¿no? O sea, por ejemplo, ahora pienso que darles una educación en el extranjero puede ser el sentir que a ellos les puedas dar eso o que les puedas dar mejores condiciones a las que tú tuviste. Yo eso lo valoro como que he tenido éxito en la vida, ¿no? Te contaste en la familia y eso es verdad. Ahora que los chicos también ya, o sea, es totalmente distinto, o sea, termina la universidad y o sea, ven, el mundo es su país, o sea, ya salir, buscar, ya es parte de su carrera, no. Y para ti, César, ¿cuál es la definición de éxito? Creo que es sentirme tranquilo, de llegar a poder estar tranquilo con lo que hago, pero también en el sentido también de que no le hago daño a nadie, estoy feliz. Esa felicidad, comodidad, creo que sí la considero como éxito, digamos. Ganar algo de plata que básicamente nos puede ayudar a tener un poco más de comodidades, pero digamos, más éxito creo estar cómodo yo mismo con lo que hago, ¿no? Con lo que estoy, ¿no? Claro. Pero mira, hemos hablado, o sea, lo que hemos hablado es de valores, ¿no? De sentirse bien haciendo el bien, ¿no? Es un poco. Y yo les agradezco que hayan estado acá. Nos hemos, ya
creo que más de casi 1 hora y 20, ¿ya? Generalmente estas conversaciones a veces solamente son de 40 minutos, pero cuando se hacen muy entretenidas como esta, se pasa, ¿no? ¿Ya? Pero muchísimas gracias por estar acá, amigos. Hemos estado con dos excelentes profesionales, hermanos, que es difícil reconocerlos a cada uno. ¿Ya? Y bueno, nos estaremos viendo en otra oportunidad y en otra entrevista, ¿no?, de Construyendo Conexiones. Muchas gracias. Gracias, Antonio.